Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Gisela Carlos Fregoso, soy profesora de la Universidad de Guadalajara. El motivo de este video es para hablar sobre antirracismo en México. Mm, Creo que una de las cosas importantes en lo que hay que fijarse cuando hablamos de antirracismo en México son los términos, ¿no? Y ustedes se pueden preguntar, pues, ¿eso qué, no? Las palabras, ¿qué, no? Lo que importa son los hechos, las acciones concretas, ¿no? Pero para el caso de México yo creo que es importante por lo siguiente. Recordemos que México tiene una larga historia de cooptación por parte del Estado mexicano, ¿no? Pensemos en las prácticas de interculturalidad que surgieron en los 50, 60 en Sudamérica y terminan o viajan de alguna manera a las prácticas indígenas como una forma de resistencia ante el sistema que pretendía hacerlos todos iguales, es decir, al sistema que pretendía homogeneizar, ¿no? Entonces, para el caso del Estado mexicano, el Estado genera instituciones que cooptan a muchas personas muchas personas indígenas en este caso, que se encontraban llevando a cabo prácticas comunitarias y que bueno, que apoyaban a la comunidad obviamente, y lo que hace el Estado es cooptarlos y tratarlos de integrar, de engrosar el Estado, ¿no? Entonces, México tiene una larga historia de cooptación de los intelectuales, no solamente indígenas, sino también mestizos, blanco-mestizos críticos. Y con el caso del antirracismo, yo pienso que hay que plantearnos, hay que aplicar el sospechómetro, ¿no? El antirracismo puede ser definido como una práctica que no basta no ser racista, sino tomar un posicionamiento antirracista. México tiene una larga historia de hablar sobre cultura y no sobre el factor que juega la raza o cuándo se activa la raza en las prácticas de opresión. De tal modo que una de las primeras luchas antirracistas ha sido posicionar el término, ¿no? O posicionar la discusión. Para ello, podemos pensar en el levantamiento zapatista del 94, pero también en aquellas personas de la academia, de otro sector, que han intentado posicionar la discusión, como Alicia Castellanos o Olivia Gall, entre otras, ¿no? Entre otras personas. Y ahorita que hay un boom de que queremos hablar sobre antirracismo, también hay que plantearse por qué es importante, por ejemplo, tener en cuenta, tener en la mira aquellas discusiones sobre pensamiento anticolonial, ¿no? No decolonial, descolonial, sino anticolonial. Por un lado, el pensamiento anticolonial ofrece la radicalidad, y está estrechamente, su razón de ser radica en la práctica, no en los términos de la conversación, ¿no? Y ofrece la radicalidad precisamente porque es acción, es pensamiento y acción a la par, ¿no? Eh, Sin embargo, bueno, la radicalidad, las acciones, digamos, o el posicionamiento de discusiones o prácticas anticoloniales como una forma de antirracismo, en el caso mexicano, a veces se presentan como radicales, pero no desafían a las lógicas del proyecto racial de mestizaje. Es decir, siguen reproduciendo esencialismos, que es otra forma de racismo, que también hay esencialismos estratégicos, por supuesto, pero se sigue reproduciendo esencialismo, se sigue reproduciendo otras formas de racismo, que no solo, en México no solamente hay racismo antiindígena y antinegro, sino también contra personas judías o en contra de personas chinas o la comunidad rom. Se sigue reproduciendo otros tipos de racismo, ¿no? Entonces, por un lado está como el pensamiento y las acciones anticoloniales
que son importantes, que hay que tenerlas en la mira, las discusiones que están posicionando gente como Contranarrativas, como Flores de Jamaica, el sitio web Afroféminas, ¿no? O los mismos posicionamientos del CNI o de los zapatistas y las mujeres zapatistas. Pero por otro lado, bueno, tiene eso, ¿no? El pensamiento anticolonial. Y el antirracismo como que tiene en la mira que existen múltiples formas de racismo, que es importante hablar sobre blanquedad y privilegio, cuando creo que el pensamiento anticolonial o un parte de algunos posicionamientos, no todos, es decir, bueno, si han tenido tanto espacio las personas blancas y blancomestizas, ¿por qué vamos a hablar más de ellos y darles más cancha, ¿no? Por parte del antirracismo, creo que se tiene en la perspectiva, en la mira, que es necesario abordar la blanquedad, cómo se construye, si hay una identidad blanca de ser blancos en México o no, o si está conformado con ser blancos mestizos, o si la blanquedad es relativa, un poco como la discusión brasileña, como Liv Sobig, Lorenzo Cardoso, Priscila Elizabeth Silva, etcétera, ¿no? Entonces, pero, aquí está el pero, el antirracismo corre el riesgo, como ha sido, es un término que se está posicionando no solamente en la agenda de pensamiento, de un ala de pensamiento crítico en México, sino también en diferentes ámbitos académicos, no solamente de pensamiento crítico, sino también como una muletilla para poder posicionar textos en diferentes revistas, periódicos. También es un término que se ha posicionado en el sector farandulero, cinematográfico, que es importante por el tema de las representaciones, pero que no necesariamente es un pensamiento que está interpelando el privilegio, pero no necesariamente es un pensamiento crítico. Por otra parte, desde sectores, lo cual es bueno, desde sectores que antes no se habían planteado hablar sobre racismo, ya lo están haciendo, ¿no? Eso es importante. Pero precisamente como está digamos, el concepto se desparrama, se esparce, hay una explosión del concepto, corre el peligro precisamente de la cooptación del Estado, ¿no? Entonces, yo pienso que es importante como no cuidar los términos, sino tener en la mira cuando estamos usando conceptos como antirracismo, qué implica, qué riesgos corremos y qué repercusiones prácticas sobre todo va a tener y qué implica si estamos usando pensamiento anticolonial, que es una dupla siempre pensamiento y acción, creo que es una de las características, acción y posicionamiento político. Pero bueno, también qué implica, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene para el caso mexicano en contextos de un proyecto racial de mestizaje, ¿no? Ojo, no quiere decir que no hay que usar el término pensamiento anticolonial o el término anticolonial, sino solamente me estoy refiriendo al contexto mexicano, ¿no? De que hubo un proyecto racial de mestizaje muy fuerte. Y que estamos al lado de Estados Unidos y bueno, quien está en las conversaciones sobre proyecto racial de mestizaje ya sabe a lo que me refiero y si no, los invito a indagar. Y eso es todo y nada, discutan, piensen, compartan, hablen en sus amigos, con su pareja, en su trabajo sobre esto, ¿no? Es importante. Saludos.